¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad para poder profundizarla a través de un medular debate, como venimos haciendo en esta nuestra cuarta temporada. ¿Cómo te va, Cisela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Alejandro, por suerte muy bien, aquí en esta nueva emisión de Catalejo, ¿no? Que tiene que ver también un poco con repasar y con la necesidad de la memoria, ¿no? La memoria, sí, claro, y la justicia, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, con una lucha obrera y una gesta. Sin duda, vencer a la desmemoria, ¿no? Algo que hay que hacer cotidianamente, es un ejercicio en este país o en esta parte del globo, en realidad en todo el mundo, ¿no? Sí, y más cuando totalmente tiene que ver con reivindicaciones de la clase trabajadora, ¿no? Sin duda. Y de los pueblos indígenas. Ahí empieza la desmemoria a trabajar, a tener un profundo anclaje, y por eso la necesidad que hemos traído hoy aquí de debatir este tema, que si te parece lo presentamos. Lo presentamos. Que tiene una buena noticia, ¿no? Sí. Que es el comienzo de un juicio. Dale. Ahí lo presentamos. Vamos. El 16 de marzo de 1974 se producía en la ciudad de Villa Constitución una masiva movilización que marcaba el cierre de una de las gestas obreras más importantes en la memoria de los trabajadores. A fines de los 60 y como resultado de la escasa respuesta de las direcciones tradicionales del movimiento obrero, surgieron y se consolidaron nuevos liderazgos sindicales, lo que marcó el comienzo de una ola de protestas donde los trabajadores fueron los protagonistas. A fines de enero de 1974 comenzó el conflicto en las elecciones para delegados de la empresa Medcom, que llevó a la toma de plantas y despidos masivos. Los trabajadores se organizaron para resistir los atropellos. El saldo de la represión fue de la detención de la combativa comisión directiva de la UOM Villa y de cientos de militantes. El villazo se caracterizó por la combatividad, la unidad y la decisión de enfrentar la burocracia sindical y a la patronal. Hoy en Catalejo, Memorias del Villazo, una gesta obrera. Ahí estamos, y tiene que ver con el villazo, ¿no? Con esto, exacto, que sucedió hace muchísimo tiempo atrás, que ahora, después de tanto insistir, de tanto militar, de tanto luchar, ha encontrado una fecha para el comienzo de un juicio que todos esperábamos, o por lo menos aquellos que insistíamos permanentemente en esto, ¿no? De vencer a los multiplicadores del dolor, que tiene que ver con esto de atacar a través de la desmemoria, un hecho que fue aberrante en esta provincia de Santa Fe y a nivel nacional y latinoamericano, ¿no? Esta cuestión, ¿no?, que llegan tan a destiempo, ¿no? Porque imagino que muchas personas ya deben haber muerto impunes, ¿no? Sí, claro, es lo que se busca, me da la impresión, ¿no? Por eso lo hemos hoy convocado al querido Oscar Pacho Juárez, que bueno, es uno de los que viene luchando hace mucho tiempo, nos va a contar en primera persona lo que sucedió y todo lo que se viene insistiendo en aquella Villa Constitución álgida que tuvo y que no quedó nadie afuera después de esa represión feroz que hubo, pero que todavía persiste mucho miedo al hablar. Pacho, bienvenido. Buenas tardes. Mucho gusto de estar acá. Bueno, una lucecita que no es la de esta muchacha que fue Michetti, ¿no? Que había la luz en el túnel, pero por lo menos se ve una lucecita en el horizonte, Pacho, que tiene que ver con por lo menos una fecha de un juicio que se viene insistiendo hace mucho tiempo, ¿no? Sí, en realidad estamos felices. Claro. Con el anuncio de que el 13 de noviembre el Tribunal Oral, ya constituido, dará comienzo al juicio oral. Esa es la buena noticia. La otra, que la vamos a seguir apelando, es que los crímenes de lesa humanidad, los juicios, se dan en donde se cometieron esos crímenes, y bueno, este no sería el caso porque lo quieren traer a Rosario, cuando nosotros hemos insistido todo el tiempo que sea en Villa Constitución. Tenemos a disposición los lugares para hacerlo, con toda la seguridad que nos piden los jueces. Tenemos en el anfiteatro de la UON de Villa Constitución capacidad para 400 personas, lugares independientes donde pueden entrar los acusados, donde podemos estar las querellas, donde puede estar la gente. Tenemos a disposición el salón, que también es muy grande, del Consejo Deliberante de Villa Constitución, donde todos los concejales votaron, inclusive con el intendente, de que sea ese salón. Pero bueno, ahora aparece esta noticia de que vamos al juicio el 13 de noviembre, pero que se va a hacer acá en la ciudad de Rosario. En Rosario, en la calle Oroño. Así que bueno, vamos a estar en esa pelea también. Es como darle un poquito, pero no todo, ¿viste? Queda un poquito más para seguir peleándola, a ver si se puede lograr. Me parece interesante para un desprevenido, desprevenida, ¿no?, contextualizar un poco qué significó esa gesta obrera. Y todo lo que vino después, ¿no? Sí, como bien lo decís, fue una gesta obrera de las que hubieron en los 70, ¿no es cierto? Los cordobazos,
2 cordobazos, 2 rosariazos. Parece que no hace tanto, pero que nos queda tan lejos esas revoluciones, ¿no? de un pueblo que hoy por hoy permanece dormido cotidianamente, ¿no? Sí. Bueno, y también el villazo. El villazo apareció un poquito después de los cordobazos, de los rosariazos. Todo eso aparecieron combatiendo a la dictadura de aquella época. El villazo apareció ya en vida de Perón. Porque fue en marzo del 74, el primer villazo. El segundo villazo, ya Perón había muerto, fue en marzo del 75. Y bueno, fue la continuación de un renacer de un movimiento, de un sindicalismo en las grandes fábricas, fundamentalmente, también en los gremios estatales, de base, con una representación a través de delegados, comisiones internas, y en el caso de los metalúrgicos de Villa, que le ganamos el sindicato en una elección absolutamente democrática a un pope de aquella época que se llamaba Lorenzo Miguel, que era el cacique de lo que era la patria metalúrgica. El gremio más importante del país en aquel momento era el metalúrgico, era la UOM. Lorenzo Miguel y también de Ignacio Rucci. Esto que marcás, Pacho, tiene que ver, bueno, en contraposición a esa disputa que se daba, no sé si de posicionamiento, creo que entre el nono tosco, el gringo tosco con Rucci, ¿no? Pero la figura central entonces eran los delegados de base, ¿no? Los delegados de base, claro, las comisiones internas. Las comisiones internas, ¿no? Y algunos sindicatos se recuperaron. Luis Fuerza en Córdoba, la UTA en Córdoba, y la UOM de Villa Constitución. Lo de Villa, nosotros peleamos contra una burocracia muy poderosa, que era la de Lorenzo Miguel, la famosa patria metalúrgica de aquella época, muy, muy ligada al aparato estatal, a los empresarios, fundamentalmente al empresariado siderúrgico, que era en aquellos años el que estaba a la vanguardia de la cabeza, digamos, ¿no es cierto? O a la cabeza de la economía, podríamos decir, ¿no es cierto? No se conocía la soja y todas esas cosas. Claro, todavía no. Todavía no. Ahora es litio. Y dentro de poco va a ser la marihuana cuando legalicen para no. Claro, ahí, va a reemplazar la soja y el negocio, más que nada. El empresario Morales. Bueno, bueno, eso se dio con mucha lucha, muchas víctimas también. Las reivindicaciones imagino que las mismas de siempre, ¿no? Las reivindicaciones... Salarios, no hay tantas cuestiones. Totalmente, ¿no? Nosotros teníamos... Derechos. Totalmente, nosotros teníamos congeladas las paritarias y el salario durante 2 años. Había un pacto social en donde participaba la CGT, la Iglesia, las cámaras empresarias y los sindicatos. Claro. Que habían acordado con Perón el pacto social con Helbar. Pero hasta el mismo Perón decía, ¿no?, que cuando se dan esos pactos, los precios siguen subiendo por el ascensor y los salarios por las escaleras. Claro. Siempre por detrás. Se armó esa tremenda contradicción. Claro. Y esas luchas. Que incluso lo marcás, que vos marcás bien, Pacho. Se dan un gobierno, la primera villazo en la época de Perón, después Perón fallece, así que Isabelita. Pero se da, en esto de las contradicciones también, la figura de la juventud peronista, que también, ¿no? Fue al frente. Pero por supuesto. Nosotros cuando estamos haciendo un juicio acá, ahora, y nosotros también acusamos no solamente a los represores que se van a sentar en el banquillo, sino al Estado de aquella época, al gobierno de Isabel, López Rega, Rocamora, pero no al peronismo, porque la juventud peronista, la juventud trabajadora peronista, estaban de nuestro lado y incluso eran víctimas de esa represión, de ese Estado que en aquella época había conformado una terrible AAA. Claro. Y en donde los compañeros eran una de las principales víctimas asesinadas. Y hay que diferenciar muy bien eso, pero hay que decir claramente de que a nosotros nos atacó un Estado con sus aparatos represivos, estatales y paraestatales, como fue la AAA, con sus acuerdos con el empresariado, con la CGT, con la UOM, con la Iglesia,
y nos atacó. Nosotros, el primer villazo, que fue en marzo del 74 y que constó con las ocupaciones de Asindar fundamentalmente y los paros que hacíamos nosotros, yo era de Mekong. En Mekong y en Marathon ese se gana. Se gana y se obliga a la UON a que dé elecciones. Porque la UON de Villa estaba intervenida por Lorenzo Miguel. Entonces se obliga con ese villazo a que reconozca a los delegados, a que reconozca a las comisiones internas, que Lorenzo Miguel no quería reconocerla porque para ellos éramos todos, nos decían de todo, zurdos, nos decían de ¿cómo es? Infiltrados. Y nos terminaron diciendo serpientes, que éramos una serpiente. Y ahí viene la serpiente roja. Que éramos, claro. Que viene el operativo, ¿no? Una serpiente roja que caminaba por toda la orilla del Paraná. Claro. Y que nos tenían que cortar la cabeza a la serpiente y esa cabeza estaba en Villa Constitución. Claro. Entonces montaron todo un operativo represivo. Que se extendió a todos lados, digamos, claro. No en la fábrica, ¿no? Se extendió a todos Casas, lados. Hubo cacería de brujas por todos lados. Totalmente. Desde el mismo momento de que la lista marrón gana las elecciones a la UON, a la lista de Lorenzo Miguel, le ganamos por un 67%. Sacamos nosotros. Desde ese mismo momento que la lista marrón gana las elecciones, ya la fábrica empiezan a militarizarse. Entonces se militarizan con gendarmería y con policía provincial. Asindar, policía provincial, y Metcon, que es la que estaba yo, con gendarmería. Metcon era de la FOR, un autopartista, éramos 1.600. En ese momento ya empieza la lucha cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, porque los compañeros de la lista marrón que ganaron la elección, yo no iba en la lista, yo era delegado, pero no iba en la lista. Se gana en el mes de noviembre del 74 y en el mes de marzo ya viene el operativo Serpiente Roja del Paraná, que es un DNU, como ahora se lo conoce, es un decreto que se apoyaba en los decretos de aniquilamiento de la subversión de aquellos años, que los militares le pedían al gobierno esos decretos para poder ir reprimir, legitimarse con cierta legalidad, matar gente, y con ese decreto hacen una invasión a Villa Constitución, a la cabeza de la serpiente, y en esa noche nos detienen casi a 200 compañeros. Es decir, comisiones directivas, delegados, comisiones internas y todos los activistas que figuraban en la lista claro. negra. En la lista que las patronales le pasaban, claro. ¿no? Los tipos iban a tu casa, tenían la foto tuya, claro, y el lugar donde vos vivías, etcétera, etcétera. Intervienen en la UON, el armamento que usan es un armamento. Por eso nosotros decimos que ha habido acá una represión estatal, ¿no es cierto?, utilizando fusiles FAL, una patota sindical con fusiles FAL, ¿no es cierto?, que se te mete dentro de un sindicato y se estacionan ahí, arriba de los techos, etcétera, etcétera. Bueno, la UON en ese momento terminó, la UON, el local viejo, que ahora se utiliza como para los centros de jubilados, como un lugar de detención y tortura de compañeros. Clandestino. En un lugar donde luchábamos durante mucho tiempo por la democracia sindical, por la libertad. Todo un mensaje, ¿no? Todo un mensaje. Bueno, ahora lo tenemos nosotros, dicen los fachos, nosotros le decíamos los fachos. Y ahí secuestraban a compañeros, los torturaban y se lo entregaban o a la Policía Federal o a la AAA. Claro. Lo que le pasaban a la AAA. Dos puertas bastante eran fusilados, nefastas, y los que pasaban a la Policía Federal les decían: no te quejes porque te tenemos nosotros, te salvamos la vida, zafaste. Así que seguí con la cabeza ahí abajo y no te quejes.
Y bueno, todos esos testimonios se van a ventilar ahora en el juicio. Seguro. Y lo otro que se va... nosotros vamos a buscar condena porque todos estos crímenes de lesa humanidad, como decía al principio, tienen que ver con una decisión política de un Estado contra una organización sindical a la cual intentaron, y en un sentido lo hicieron, intentaron aniquilar. Claro. Fueron por el aniquilar. Barrer. Sí, claro. Entonces yo estaba, cuando muchos compañeros dicen de la desmemoria, la memoria, que tienen toda razón, quiero decir que los genocidios provocan eso. Claro. Vamos, ¿te parece? El corte, cuando volvemos ya nos metemos en la segunda mitad con Pacho y bueno, seguimos con esto, ¿no? Cómo se logra el juicio y todo este camino. Han sido décadas, ¿no? Extensas, con mucho dolor, pero con mucha lucha a la vez, ¿no? Exactamente, sí. Seguimos. Dale, ya regresamos. En Catalejo, dale, vamos. Muy bien, estamos ya de regreso charlando con Oscar Pacho Juárez, sobreviviente, porque hay que decirlo así, ¿no? Pero bueno, esta memoria viva también, porque por aquello que no se puede aniquilar del todo, existe y trasciende justamente para pelear por esto, no por la memoria. Exactamente. Y por la justicia. Sí, bueno, ¿cómo llegan finalmente al juicio? Porque si uno ve al tiempo es como muy a destiempo, muy lejos queda todo. Y muchas personas, muchos de esos responsables de esos crímenes ya han muerto. Y muchos compañeros trabajadores también, ¿no? Claro. Nuestro querido Alberto Piccinini, ¿no? Claro. Es decir, Vittorio Pablón, tantos compañeros fallecieron, ¿no es cierto? Es muy triste, uno se emociona al recordarlo, ¿no? Porque en realidad, en el caso de Piccinini, del Toro Acuña, del Gringo Porcu, de Rico, Pascualito de Rico, eran todos, en aquella época fueron héroes nuestros. Claro. Hoy son nuestros mártires, ¿no es cierto? Bueno, sus familiares estuvieron siempre con nosotros, siempre estuvimos agrupados reclamando justicia, es decir, esto que estamos viendo ya casi una luz al final del túnel, nosotros empezamos con la justicia para condenar los crímenes de la AAA contra nuestros compañeros ya en los 80. Claro. Lo que pasa es que en los 80, y durante 20 años en este país, existieron las leyes del perdón, que ellos le llamaban, ¿no es cierto?, de obediencia debida, punto final, y eso impedía que vos pudieras, que vos avances en los tribunales. Pues, una vez derogadas esas leyes, entonces se hizo un poquito más fácil. Tuvimos acceso. Herramienta. Herramienta, nos metimos, y bueno, y después de tanto y tanto, porque los jueces se te sientan y te dicen, sí, no, pero yo antes que ustedes tengo causas federales, son todas las causas de droga, los crímenes del narcotráfico, y si yo no le di... Dice, el termómetro social marca otra cosa. Los medios también, ustedes esperen, ¿no? Funciona así, tantos años. Funciona así, ¿no? Como si ellos solucionarían los crímenes del narcotráfico. Es lo que nosotros le decimos, pero jueces, ustedes... Dicen que laburan, pero no laburan. No, pero además, si lo solucionarían, pero no, cada vez hay más crímenes, entonces cada vez tenemos menos... nos tiran más, entonces bueno, todo ese tema, pero eso no fueron, por supuesto que fueron charlas y discusiones que teníamos con ellos, pero era la movilización, nosotros nos movilizamos mucho, todo el tiempo. Charlas también, ¿no? Muchas movilizaciones. ¿Cómo es Villa, no? Porque uno dice, es el centro, ¿me entendés? Neurálgico de lo que estamos debatiendo, pero también viene a colación lo que decís vos, acá tuvimos... entre tantas masacres, ¿no? La Napalpila, los Pilagá, digamos, que tiene que ver con la construcción de la identidad indígena, pero que el pueblo pues se mimetiza por temor a no hablar. Y pasa también con el sector, en su momento trabajador, que ha dado esta discusión en Villa Constitución. ¿Cómo se expresa Villa hoy por hoy? Los padres, los nietos... los padres y los abuelos cuidan a los nietos y a los hijos, y una manera de protegerlo es no contar. Entonces ahora que ya tenemos fecha de inicio del juicio y todo eso, ya empiezan a decir, pero mi papá ahora me empezó a decir tal cosa, y mi abuelo tal otra, y mi abuela, y entonces
Pacho, vení, yo quiero que presentarte a mi abuela, y entonces yo voy, y entonces me cuentan, porque las mujeres de Villa en aquella época fueron heroicas, hicieron una resistencia tremenda junto a los trabajadores, junto a los obreros, en una huelga que se extendió durante 60 días, donde tuvimos muchos compañeros asesinados y presos, y las mujeres fueron... El bastión. Fueron tremendamente yo no me animo a decir la retaguardia, no me animo a decir, porque estaban en el frente. Estaban al frente, en todo. Y ahora, ahora estamos yendo a los colegios, a puertas de fábrica, y a todos lados donde vamos, entonces ya en los barrios de Villa, vamos a los barrios, esos barrios que han sido tan combativos, en la huelga, vamos, todavía hay gente ahí, están los hijos. ¿Eso ha quedado ahí? Sí, hay que mover un poquito la fibra. Claro. Sí, es muy emocionante, y aunque Villa ahora ya no es la misma, en aquel momento tenía 24.000 habitantes, ahora él tiene el doble, el triple. Claro. Entonces hay mucha gente de Rosario, etcétera, viviendo ahí, cosa que me parece muy bien, pero el casco donde fueron los acontecimientos, donde fue la represión, donde fueron los secuestros, donde fue el epicentro de organización de las huelgas y de las grandes luchas, nosotros vamos ahí, reunimos a los hijos, y tenemos una recepción bárbara, incluso hay maestros que han hecho encuestas y dicen, a pibes de 14, 15 años, de cuarto y quinto grado, creo que es así. Cuarto y quinto año. Exacto. Y dicen, en aquella escuela del Fonavi, los pibes tienen más conciencia que en esta y en la otra. Van censando ahí. Van censando, y entonces, y yo la última... que tenemos un plan de estudio todavía no solamente arcaico, sino sumamente conservador, donde no te cuentan el bombardeo en 55, no te van a contar el villazo y no te van a contar tantas otras tragedias, ¿no? Pero bueno, hay que salir hace poco decía que Colón había descubierto América, digamos. Claro, y que Roca era muy bueno, entonces hay que romper el aislamiento, como decía Walsh. Pero tenemos docentes que son espectaculares, sin duda, jóvenes, y entonces ellos, la última vez fui a un colegio, había 43 chicos, y entonces fui con Roxana Palacio, que es la hija de un compañero asesinado, y entre los dos dimos una charla a esos pibes, y uno de los pibes dijo justicia. Mira. Y empezaron a aplaudir. Y es muy ahí está la semilla. Claro, sí. Totalmente. Y armaron un grupo con la historia del Villazo, participar de un concurso de historia que creo que lo fomenta la provincia o no sé qué. Así que tenemos otro grupo de chicos, porque vamos a los barrios, y entonces están haciendo una obra de teatro. Eso los pibes. Y después la gente. El boca en boca. Sí, el volver. O sea que cuando ellos también, creo, o sospecho, no quieren hacer el juicio en Villa porque está eso. Es muy movilizado. Claro. Claro. Es muy movilizante para toda la población, es una historia tremenda. Yo creo que tienen, al fin y al cabo le tienen más miedo muchas veces estos grupos, ¿no?, de poder. Sí. Más miedo que se comience a hablar nuevamente de esto, pero que pueda dictaminar la justicia, ¿no? Porque ahí está la verdadera derrota de eso, ¿no? Por ejemplo, la última huelga que hubo en Acíndar, hará un mes, histórica, duró 3 días, más que huelga fue un paro que duró 3 días, pero digo que fue histórica porque fueron los trabajadores de planta efectivos los que apoyan a los compañeros tercerizados de los contratistas. Claro. ¿Qué lucha ¿cierto? Es? Y entonces entre todos pararon la fábrica. Eso sí, es un hito. Eso es increíble. Entonces, nosotros... Porque siempre se dice, sí, apoyamos a los compañeros, pero dar ese paso, a salir a bancar esa lucha es muy difícil. Se ha logrado, y se logró. Entonces, nosotros aparecemos con nuestras banderas de Villa Constitución, del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, y nos aplauden, nos sacan fotos. O sea, empieza un revulsivo en la conciencia de muchos compañeros. Y lo que hay que saber, porque yo voy
a las puertas de fábrica, pero también acá en Rosario, es que hay una composición muy joven en el movimiento obrero industrial. Y así como hay muchas cosas que ignora, cuando descubre cosas, se interesa. Claro. Se interesa. Sí. Tiene toda la lógica. Bueno, bienvenido sea. Bueno, no nos queda más tiempo, sí, pero es importante esto. Sí. Era importante traer primero rápidamente, como lo hizo Pacho en el primer segmento, un poco la historia de lo que fue el villazo y después esto tan importante que tiene que ver con la fecha, ¿no? Sí, reivindicar también hace muy poquito, rápidamente, ¿no? En un fallo que reivindicaba el tema del legajo, una trabajadora de una multinacional de fotocopiadoras que en su legajo, muerta, asesinada en la dictadura, bueno, apareció en su legajo que fue asesinada, que no es que murió por, bueno, digo, esa reivindicación, ¿no? Al derecho también de un trabajador, una trabajadora, ¿no? Creo que también es parte de esto, la verdadera historia, de construir una real historia. Hay un relato dominante y hegemónico desde hace más de 200 años, ¿no? Nosotros en Villa tenemos 61 mártires. Claro. Nosotros tenemos bajo el gobierno constitucional, bajo las balas de la AAA, 19 asesinados. Y después, con el gobierno de la dictadura militar, 41, 42 compañeros más. O sea que para una población tan reducida... Es tremendo. Es tremendo. Claro. Es el promedio... Ahí está el daño también, el miedo que ha generado. Claro, el promedio de salvajismo, de la represión, porque eso puede tener que sumar la cantidad de meses, años... que muchos de nosotros estuvimos presos, y a eso le tenía que sumar los miles de despidos que hubieron, porque ellos despedían, y te despedían, porque la huelga, el gobierno de Isabel a nosotros nos declaraba la huelga ilegal. Ilegal, claro. No estamos lejos de volver esos tiempos, ¿eh? Ya desde Jujuy para abajo están bajando casi la misma línea, ¿no? Esto de criminalizar la protesta, prohibirla definitivamente, y el próximo paso no solamente va a ser la reforma laboral, sino justamente la prohibición del derecho a huelga, ¿no? Así que se vienen tiempos donde hay que estar más abroquelados que nunca. Sin dudas, bueno, hemos llegado al final. Quedó corto el programa, pero bueno, seguramente te vamos a tener nuevamente para seguir charlando, porque creo que es más que interesante. Vamos a seguir el juicio y vamos a estar seguramente como tenemos que estar cerca de los laburantes. Sí, puedo venir con compañeras, con hijas de compañeros asesinados, escucharlas a ellos es tremendo. Sí, sin duda. Bueno, Pacho, gracias a vos. Muchas gracias. Oscar Pacho Juárez estuvo con nosotros hablando un poquito sobre el villazo y no solamente trayendo esa historia tan vigente, sino la fecha finalmente del 13 de noviembre de este año para un juicio histórico, ¿no? Sin dudas. Después de tantas décadas de lucha. Sin dudas que es así. Nos reencontramos la semana que viene. Dale. Con más Catalejo, Hernán Cabrera, Sofi King. Exactamente. Ale Bofelli en Televisión Regional, con toda la gente que trabaja tanto en el diario como en Televisión Regional para que esto siga adelante. Y ahí paramos por hoy. Ahí paramos. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar. Chau, chau.